Si te gusta este proyecto y quieres apoyarlo, ahora lo tienes más fácil que nunca. Desde 1,49 euros al mes, que es menos de lo que vale una Coca-Cola, puedes hacerte fan en iVoox y ayudarnos a que este proyecto continúe. A cambio, te daremos acceso anticipado a algunos episodios, acceso a episodios exclusivos para miembros y acceso a episodios del archivo histórico que han dejado de ser públicos. Por otra parte, si estás interesado en patrocinar algún episodio, no dudes en enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos al nuevo podcast de Fútbol Base 10. Me llamo Igor y hoy voy a estar con vosotros para dirigir esta nueva entrevista. Como todas las semanas, volvemos al trabajo para intentar arrojar un poquito de luz a diferentes temas de los apartados futbolísticos. Y hoy, en concreto, lo haremos con el área condicional. Para ello, hoy contamos con una gran persona como es Marcos Chena, especialista desde la readaptación de lesiones, desde la adaptación condicional, con una gran experiencia en diversos equipos como pueden ser Tacón, Racing, la selección de España sub-17 y actualmente en el AEK Larnaca formando cuerpo técnico con Luis Ombra. Muy buenas, Marcos. Muy buenas, encantado de estar con vosotros, Igor. Encantado. ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, mira, ahora desde aquí, desde Chipre, gracias a estos avances, pues podemos comunicarnos perfectamente, así que, bueno, viviendo una experiencia nueva. Un verdadero placer, de verdad. Para nosotros un verdadero orgullo poder tenerte aquí con nosotros y poder seguir formando y haciendo esta comunidad un poquito más grande y dando un poquito de luz sobre diversos temas. Muy bien, yo, bueno, me gustaría daros la enhorabuena por el contenido que tenéis, daros las gracias por haber contado conmigo y sobre todo, pues agradecer a todos aquellos que están detrás de la pantalla escuchando esto, pues bueno, que estén ahí, que puedan disfrutar y que, bueno, pues si, como bien has dicho en la presentación, si puedo arrojar algo de luz, pues bienvenido sea. Encantadísimos. Vale, pues para poder empezar la entrevista, creo que es importante entender el apartado del área condicional. Muchas veces, y creo que tengo entendido que la palabra de preparador físico no es muy de tu agrado. Entonces, me gustaría que nos contases un poquito cómo ves tú la figura, en este caso vamos a llamarla preparador físico, persona encargada del área condicional dentro del fútbol en la actualidad. Bueno, sí, no es que no me guste, es que simplemente creo que restringe nuestras funciones actuales, ¿no? Y yo, bueno, pues llevo mucho tiempo dedicándome a la preparación física, afortunadamente, que es mi pasión. Llevo mucho tiempo trabajando con un cuerpo técnico, hemos pasado por el Granada, por el Tenerife, bueno, ya has dicho algunos, ¿no? Por el Racing de Santander, etcétera, ahora en Chipre. Y desde que empecé con ellos, bueno, antes también lo hacía, ¿no? Tenía otras funciones más allá del área condicional, ¿no? Pero desde que empecé con ellos, bueno, pues es más evidente que mi participación, bueno, pues me quieren llamar responsable del área condicional fenomenal, pero al final no hago cosas puramente condicionales. Entonces, si tú eres responsable de una cosa, pero el vehículo que utilizas no es únicamente eso, pues no sé yo si es la mejor manera de asignarnos ese nombre, ¿no? Lo que sí me gusta, bueno, me gustaría que se quedara es que al final hoy en día en los cuerpos técnicos, en la mayoría de los cuerpos técnicos que yo conozco, porque entiendo que habrá de todo, pues al final los staff están compuestos por miembros, por asistentes, pues del entrenador. Y lo que nosotros intentamos es, de acuerdo con la idea que tiene el entrenador, la cual, pues en nuestro caso, por ejemplo, está muy definida y se condiciona por un montón de variables que hay en el entorno, en el contexto, etcétera, etcétera, pues nosotros lo que tenemos que intentar es ayudarle a que su idea se pueda inculcar de la mejor manera posible. Y es cierto que como responsable de ese área condicional, pues lo que intentamos es, bueno, pues ayudar a los jugadores de manera más individualizada en construir algo que por lo menos no les sea un lastre a la hora de desempeñar sus funciones, ¿no? Interesante. Creo que sí es cierto que el tema de los cuerpos técnicos está viajando mucho desde hace unos años a hoy en día. Creo que ha evolucionado y debemos agradecer sobre todo la inclusión y la transversalidad de todas esas figuras que tenemos en los banquillos para poder unir y generar una única figura
de cara a poder desarrollar toda esa idea de juego que se lleva en el club. Además, Igor, te voy a decir una cosa, mira, es curioso, pero por ejemplo, yo he trabajado con muchos entrenadores, he tenido la suerte de trabajar con muchos, porque he estado en clubes donde han pasado muchos entrenadores, yo he pertenecido al club y he visto muchas maneras de trabajar, ¿no? Actualmente ya te digo que llevo varios años con un staff, ¿no? Pero fíjate, igual que yo participo en las tareas de campo que pueden ser más de carácter técnico-táctico, o por lo menos la finalidad tiene más que ver con la organización del juego que con otra cosa, porque por supuesto tiene unas secuelas físicas, por supuesto tiene unas consecuencias físicas, ¿vale? Yo en mis entrenamientos más analíticos o mis entrenamientos que tienen más que ver con el acondicionamiento físico individual de los jugadores, por ejemplo en el gimnasio, yo le doy responsabilidades a miembros del staff que no son preparadores físicos. Es decir, yo, por ejemplo, mi segundo entrenador puede participar. Hay veces que el analista participa. Por ejemplo, un fisioterapeuta participa. ¿Por qué? Porque igual que ellos me incluyen a mí, yo intento incluirles, por supuesto, explicándole pues, qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, por supuesto. Al final no deja de ser una planificación del entrenamiento. Pero es un poco lo que te digo. Es verdad que hay gente que es más responsable o toma más decisiones según que ciertas áreas, pero al final todos participamos en todas. E incluso el futbolista yo creo que se ve beneficiado de esa situación. Totalmente. Creo que es muy interesante lo que nos comentas, sobre todo desde el punto de vista de la planificación y la gestión semanal y muchas veces, bueno, previa en cuanto a microciclos y mesociclos que podemos derivar. Entonces, todo ello me deriva un poquito a hacerte la pregunta de ¿qué tipo de organización, de planificación semanal lleváis a cabo hoy en día en el staff técnico? Pues mira, si esto me lo preguntas hace 2 años, te hubiera hablado de un microciclo tradicional y te hubiera dicho lo que te dice más o menos todo el mundo. Una organización lógica, pues basada en ese microciclo estructurado, en esa periodización táctica, donde intentamos secuenciar los contenidos de la semana, pues en base a unos objetivos para el fin de semana, ¿no? Y haríamos una secuencia lógica, ¿no? Una secuencia normal, con una variabilidad de la carga que nos ayude a asimilar pues, aquello que estamos intentando entrenar y que nos ayude a llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero claro, si me lo preguntas ahora, te digo, pues no lo sé, porque cada microciclo que tengo es totalmente distinto. Es decir, es que no tengo microciclos parecidos. Tengo microciclos donde, por ejemplo, la semana que viene jugamos domingo, jugamos miércoles y volvemos a jugar domingo. Pero es que hace no sé cuánto jugamos sábado, luego jugamos martes y volvimos a jugar domingo. Y otro día jugamos el domingo y la siguiente semana juegas el lunes o juegas el viernes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final no tenemos un patrón real a la hora de ordenar o de estructurar una semana, porque las semanas vienen determinadas por el calendario. Ahora bien, si tú me dices, oye, si tú tuvieras que planificar una semana tipo, pues te hablaría un poco, pues como te habla la gente, con los matices que nosotros podamos tener, pero un poco basándonos en el sentido común. Pues después del partido, pues intentamos hacer que los jugadores recuperen por un lado y los que no han participado, pues que intenten compensar los esfuerzos que no han tenido en competición. Cada vez más soy partidario de realmente compensar lo que les falta, que es la competición, y cada vez estoy más del lado de intentar tener pues, el contexto necesario como para que puedan jugar partidos al día siguiente de la competición, ¿vale? Porque creo que es lo que les falta, haber competido el día anterior, ¿no? Un partido. Totalmente. Luego, pues 48 horas después del partido, pues nosotros solemos dar día de descanso, pero es como te digo, pero hay semanas que no, porque depende, claro, es que nosotros intentamos hacer una planificación horizontal de la semana, ¿no? Ese microciclo, ese morfociclo que dicen en la periodización táctica, y una planificación vertical. Y es decir, a lo largo de las diferentes semanas, pues vamos también variando la estructura para generar otro tipo de adaptaciones, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, 48 horas después de un partido, pues tratamos de descansar, ¿no? Ese día sí que se puede llamar a jugadores, hay ciertos jugadores que tienen que entrenar, por lo que sea, porque vienen de una lesión y podemos aprovechar, porque vienen de tener poca carga las últimas semanas y necesitamos aumentar su exigencia, por lo que sea,
y suelen venir allí. O jugadores que necesitan incluso, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, imagínate que jugamos de domingo a domingo, que el miércoles hay jugadores que todavía no me llegan recuperados completamente. Pues a lo mejor también utilizo el martes, ese martes de día libre, porque el jugador, por lo que sea, oye, mira, yo quiero ir a hacer algo, pues a lo mejor intentamos hacer algo también que te ayude a estar pues mejor para el miércoles, porque el miércoles se supone que tenemos una sesión pues, de más carga, ¿no? Nosotros el miércoles y el jueves, en esa semana de domingo a domingo, pues tratamos de hacer una fase de adquisición, que llaman algunos, de estimulación, de carga, como lo quieras llamar. Son sesiones de mayor exigencia en todos los niveles, no solo exigencia física, a todos los niveles. Y, por ejemplo, pues el primer día de la semana nosotros nos vamos hacia aspectos del juego más reducidos y el jueves hacia aspectos del juego más grandes. Yo cada vez soy más reacio a trabajar espacios muy, muy reducidos o hacer ejercicios de muchísima intensidad ese primer día después del descanso, porque, como te digo, yo me he encontrado contextos donde, por lo que sea, los jugadores tienen más edad o porque vienen de otro tipo de cultura o porque vienen de entrenar de diferente forma, y entonces ese día me he encontrado que hay jugadores pues, que todavía no llegan como tienen que llegar. Entonces he optado por modificar bastante esta sesión. Sesiones de espacios más reducidos o sesiones con espacios más medios, ¿vale? Espacios medios, que se suele llamar, ¿no? Pero sí que es cierto que en esa semana yo lo oriento un poco a ese trabajo neuromuscular y enfatizo a nivel individual pues esa parcela o bien antes o bien después de la sesión, o antes y después de la sesión, pero de forma individual, ¿vale? Al día siguiente, el jueves, pues nos vamos a espacios más grandes e intentamos hacer cosas parecidas a lo que nos exige la competición. Trabajamos grandes principios del juego, utilizamos espacios más parecidos a la realidad del fútbol, bueno, cosas más parecidas a lo que nos va a demandar. Y es verdad que como en ese tipo de tareas que vamos a utilizar en esa sesión son espacios más grandes, vamos a poder llegar a intensidades más altas o a velocidades más altas y demás, pues intento compensar, si no hemos llegado a los objetivos, pues de manera individual, pues estas variables. Lo puedo hacer de manera analítica o normalmente lo que estamos haciendo es de manera más integrada, incluso con la ayuda del segundo entrenador, en función de lo que necesita cada jugador en su demarcación. Y conseguir, por arrastre, bueno, pues aquellos objetivos físicos deseados. Otras veces no, otras veces lo hago de manera analítica porque quiero controlar exactamente pues el estímulo y me quito, no tengo por qué meter ni un balón ni nada. Es decir, me centro solamente en eso. Pero bueno, si puedo hacerlo de tal manera que, bueno, pues que el principio de especificidad de alguna forma se pueda dar, pues mejor, ¿no? Y luego, pues el viernes y el sábado, pues entraríamos en una fase más de descarga, tapering, no sé cómo lo llama la gente, que sería un poco bajar un poco la carga, de tal forma que pudiéramos asimilar lo que se ha hecho anteriormente y que pudiéramos llegar de la mejor manera al partido. Entonces, igual, tenemos dos sesiones y las diferenciamos. ¿Cómo? Pues ese primer día nosotros bajamos mucho la carga, entonces es un trabajo muy táctico, o sea, donde se exige muchísima concentración, donde se exige que el jugador pues, tenga una intensidad cognitiva alta, pero físicamente es verdad que se reduce muchísimo la carga. Y al día siguiente es lo contrario. O sea, a nivel cognitivo es muy poco porque nosotros lo llamamos las sesiones prepartido, son sesiones lo llamamos sesiones de sensaciones. Feeling, sí, eso es. ¿Vale? Y entonces ahí lo que hacemos es, a nivel cognitivo, no le hacemos pensar demasiado al deportista, le hacemos que juegue, que se divierta jugando y que adquiera ciertas sensaciones. Y entonces de ahí bueno, pues nos vamos a otro tipo de variables. Pero vamos, un poco eso. Y a nivel individual, pues en esas 48 horas antes, ese viernes, por ejemplo, pues sí que intentamos compensar o complementar con algunos estímulos de manera individual que puedan ayudar sobre todo pues, a reducir ciertos riesgos individuales. Y el prepartido, pues yo he hecho muchas cosas. A día de hoy te digo que hago más bien poco. Les dejo a los jugadores, si me piden, oye, yo estoy allí con ellos y si necesitan alguna cosa les intento ayudar. Pero el prepartido he aprendido a aprender de lo que le viene bien a los jugadores. Entonces he visto
que hay jugadores que hacen una cosa porque les viene bien, creen en ello y llevan así pues los últimos 20 años, y hay otros pues que están un poco desorientados y entonces pues yo les invito a hacer lo que yo creo que deberíamos hacer. Entonces, bueno, pues, pero bueno, dejo un poco de libertad para que los jugadores, bueno, pues se preactiven como ellos realmente pues, consideran, necesitan o como creen que les viene bien. Que yo creo que es importante darle su espacio también al futbolista porque creo que debemos de aprender mucho del futbolista. Totalmente. El tema de las adaptaciones, ya no solamente hablamos cuando un jugador está lesionado en el área condicional, sino ya muchas veces en metodologías y maneras de trabajar. Yo creo que es importante entender al futbolista, que es el principal eje que tenemos en nuestro deporte, y acompañarle, como bien decías, y prepararle de la mejor manera posible. Sobre todo, Igor, porque nos olvidamos de que al final los que juegan son ellos. Y muchas veces ellos necesitan sentirse que han hecho lo que tienen que hacer para competir de la mejor manera posible. Y hay muchas veces que no tiene que ver con una cuestión física, ¿eh? Tiene que ver más con una cuestión mental o de creencias, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿eh? Para mí, a mí los que más me han enseñado, aparte de mi entrenador y con la gente del staff, los que más me han enseñado han sido los futbolistas y han sido los moduladores de mi metodología. Esta es la realidad. Y mira que yo soy científico, que yo soy doctor en ciencias del deporte, dirijo grupos de investigación, publico, pero la realidad es que me han ayudado más a responder mis preguntas los jugadores, hábitos de ciertos jugadores, que la propia literatura científica. Interesante, qué interesante. Creo que un poquito al hilo de lo que estábamos comentando, el tema mental, psicológico, creo que tiene mucha importancia y creo que cada vez más calado en el nivel de élite de hoy en día, el hecho de la gestión emocional de los propios jugadores. ¿Cómo lo llegáis a gestionar vosotros desde ese área condicional, como staff, como cuerpo técnico, esa gestión emocional en días de pues compensatorios, días de recuperación, días prepartido, tensión? Bueno, yo lo primero, esto es sencillo, bajo mi punto de vista es relativamente sencillo, porque, a ver, lo primero es ser honesto desde el primer día con todo el mundo, o sea, ser proactivo con todo el mundo, ponerte a disposición de los jugadores y que ellos te vean como una herramienta que les puede ayudar a ser mejores. Entonces, ante maldades, ante escenarios críticos, por así decirlo, oye, no juego, no cuentan conmigo, vengo de una lesión y no me dan ni bola, pues tú te tienes que mantener en la misma posición. Oye, yo estoy aquí, estoy cerca de ti, yo estoy 24/7 para que a ti te venga bien hacer cosas, para trabajar contigo, para ayudarte. Es decir, yo creo que no tenemos que cambiar nuestra forma de ser con los jugadores. Y esto sí que hay futbolistas que me lo han dicho. Oye, he trabajado con gente que era muy bueno a nivel profesional, pero cuando el entrenador dejó de contar conmigo, dejó de hablarme. Oye, pues yo ahí sí que intento estar. Mi entrenador dice muchas veces que soy experto en ser el poli bueno. Y no es que sea experto en ser el poli bueno, es que cuando yo jugaba, yo era muy malo, me encontraba en situaciones de soledad. Entonces, no sé hasta qué punto esto me ayudaba a mí a rendir o no, no lo sé. Como no lo sé, entiendo que el futbolista es persona, entiendo que antes de futbolista es, ya te digo, ser humano y que hay que dedicarles tiempo, nada más. Esto no quita para tener que apretarles cuando hay que apretarles, para tener que exigirles cuando hay que exigirles, por supuesto. Pero yo creo que desde una posición en la que ellos te vean que, hostias, estás conmigo, no estás contra mí. Entonces, no estás aquí para putearme, hostia, no me haces venir el +2 porque no, sino porque, hostias, llevan mucho. Yo se lo explico, oye, vamos a venir el martes. Yo sé que es el día libre para todos. Yo sé que tú lo necesitas. Si tú necesitas el día libre, oye, no pasa nada. Intentamos meter un extra pues el resto de días de la semana. Pero mira, si no vas a hacer nada, yo voy a estar aquí. Creo que te puede venir bien. Podemos hacer un trabajo más orientado a lo que tú necesitas. En vez de estar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos contigo, pues podemos hacer algo más. Vas a tener toda la tarde para descansar. A las 12 de la mañana, si quieres, estamos libres. Madrugamos. A las 12 estás libre. Y tienes todo el día para ti. Oye, que no. Otras veces no es así. Otras veces es, tío, tienes que venir. Y yo intento mostrarles feedback. Oye, mira los datos, tío. La información que tengo de ti me lleva a pensar
que lo mejor en este momento es que es esto, tío. Entonces tienes que venir, tal. No, me viene muy mal. Ya, bueno, pues tío, tú eres profesional de esto o tal. Hay veces que te tienes que imponer o tienes que marcar unas pautas, ¿no? Pero yo creo que la mejor manera de gestionar mentalmente a la gente es que ellos te vean como una herramienta, un facilitador de su rendimiento, ni más ni menos. Y te digo, yo siempre lo digo, a las personas se las conoce cuando los escenarios no son desfavorables. Entonces, en las peores situaciones es cuando se conocen las personas. Ahí es donde no podemos fallar. Ahí es donde no podemos fallar. Porque te digo una cosa, puede ser irreversible la situación. Y esto es verdad, ¿eh? Porque puede ser irreversible. Yo me he encontrado situaciones en las que hay jugadores que ya no los recuperas, ¿eh? Y que te dicen, mira, a mí me suda los cojones, no juego, yo tengo 3 años de contrato. Y eso es una putada, ¿eh? Porque eso condiciona al resto. Eso es tóxico, eso tal. Entonces, yo creo que la mejor manera es dedicarles tiempo, hablar con ellos, ser profesional de un determinado área, pero hostias, ser empático con las circunstancias que pueda estar pasando. Y dentro de eso, hostias, lo que te digo, nosotros somos una herramienta más, no somos imprescindibles para nada, si no estamos nosotros llegarán otros, que seguramente hagan mejor las cosas que nosotros, no tengo ninguna duda, pero bueno, por lo menos que ellos sepan que mañana cuando les vea, hostia, me puedan decir, puedo hablar con ellos porque me interese el hablar con ellos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Me encanta oírte, Marcos, porque creo que se ve ese punto de humanidad que muchas veces reclama el fútbol, porque desde fuera todo parece una situación idílica y muchas veces hay que ver el trasfondo y cómo se gestionan esas situaciones, que muchas veces no es fácil, como bien decías, eso que se puede volver tóxico, ese jugador que no recuperas y que al final no dejamos de trabajar con personas, que es evidente, son profesionales, son futbolistas, pero creo que la gestión emocional y la gestión personal y psicológica es muy importante en la actualidad. Luego es importante, Igor, también elegir los momentos, porque hay muchas veces, por lo que sea, tú imagínate que el entrenador, porque esto es otra cosa, no siempre tenemos que estar de acuerdo con el entrenador, pero siempre tenemos que defender la idea del entrenador. Es decir, yo soy el primero que discute con mi entrenador, porque al final somos generaciones distintas, tenemos, como tú dices, responsabilidades diferentes o tal, venimos de formaciones distintas, experiencias diferentes y, por supuesto, yo hay cosas que el entrenador ve que yo no las veo o yo las veo de otra manera. Y yo lo digo porque al final mi entrenador lo dice muchas veces. Yo tengo a la gente que me dice las cosas que yo no veo, porque si me dice las cosas que yo veo, no quiero gente a mi lado así. Entonces, ahora, después de decirle las cosas, si él sigue por ese camino, porque nunca sabemos cuál camino es el bueno, o sea, nosotros damos una opinión, pero no sabemos si haciendo las cosas como yo quiero, vamos a conseguir mejores resultados. Eso no lo sabemos, solo sabemos lo que ya ha pasado, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, en ese momento, yo expongo mi opinión. Hay veces que incluso discutimos, como discutes con tu pareja, no pasa nada. Ahora, cuando sales por la puerta del despacho del míster, la opinión del entrenador, el método del entrenador va a muerte. Y habrá jugadores que te digan, no, es que tal. Y tú por dentro estarás diciendo, pues a lo mejor tienen razón, pero pues no. Y habrá que elegir el momento oportuno para decir que no, que esto se hace así, porque al final las cosas tienen que ser de esta manera, por esto y por esto, porque también hay justificación, ¿no? Uh-huh. Y llegará un momento en el que en otro momento, habrá otro momento donde tendrás que decir, oye, es verdad, pues vamos a negociar esto, porque, bueno, pues es verdad que llevamos muchas semanas tal, pues tal. No sé si me explico. O sea, Sí. yo creo que es una manera también de modificar o de condicionar un poco el aspecto psicológico. Uh-huh. Muy interesante, la verdad. En cuanto al tema de la cuantificación de cargas que has estado hablando, ya bien de ese jugador que viene de no estar jugando tantos minutos, de posibles compensatorios y más, ¿cómo gestionáis? Me supongo que bien tendréis situaciones de estímulos, de medidores de carga internos, externos, objetivos, subjetivos. ¿Cómo soléis gestionar esas situaciones? Bueno,
a mí me apasiona el control del entrenamiento, entonces nosotros manejamos bastantes variables. No obstante, a lo largo de mi trayectoria he ido modificando qué variables pueden ser sensibles a lo que yo estimo que puede ser importante para tomar decisiones, ¿no? Entonces, para hacerte una idea, porque esto me da para un máster, nosotros lo que intentamos es, registrar primero, pues una vez que el jugador... Nosotros planificamos el entrenamiento y la planificación del entrenamiento se basa en una... ¿cómo decirlo?, en un pronóstico de la carga. Es decir, yo pronostico la carga cuando voy a planificar el entrenamiento. Y nosotros diseñamos el entrenamiento orientado a los objetivos, por supuesto, futbolísticos, pero yo sé que eso va a tener una respuesta física, ¿no? Entonces, yo intento anticiparme cómo, habiendo analizado durante mucho tiempo las tareas que mi entrenador suele utilizar, yo las tengo totalmente analizadas. Entonces, sé más o menos en qué rangos de carga externa se van a mover los jugadores cuando nosotros les planteemos este tipo de tareas, ¿vale? Entonces, yo lo que intento es pronosticar la carga. A partir de ese pronóstico de carga, pues yo determino si vamos a hacer pues 2 series, 3 series, 4 repeticiones, 20 repeticiones o lo que sea. O voy a compensar después porque con esto no llegamos a lo que queremos. Yo intento pronosticar. Entonces, ahí ya tenemos un primer filtro. Pronosticamos la carga. El jugador se expone. Bueno, antes de que se exponga, el jugador me ha dado información de cómo se encuentra. O bien de manera objetiva o bien de manera subjetiva. Subjetiva, por ejemplo, con el cuestionario wellness, que en fútbol base todo el mundo lo puede utilizar. Pero también tenemos otras medidas, porque siempre que está la voluntad del deportista de por medio, puede que haya ciertos jugadores que no actúen con precisión. Entonces, en este caso, tenemos otro tipo de medidores. Por ejemplo, me invento la variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde medimos el tiempo entre latido y latido. Ahí no hay dudas, ¿vale? En unas condiciones, pues, un determinado tipo de condiciones para que te dé un resultado fiable. Porque si no se hace así, pues el resultado no es correcto, ¿no? Entonces, yo ya tengo información de cómo viene ese deportista. A partir de ahí, de acuerdo con lo que tenemos, nosotros, con lo que tenemos en la sesión, pues hablamos, oye, imagínate, se da el caso de que un jugador viene, por lo que sea, mal. Oye, mister, igual deberíamos de gestionar, oye, si vas a poner algún comodín y no te importa que sea este, a lo mejor tiene que ser este. Oye, mister, ¿qué te parece si la última parte de...? Pues se toman decisiones. Se exponen los jugadores al entrenamiento y después del entrenamiento nosotros descargamos los datos de GPS, el RPE, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues hacemos un registro de la carga. Nosotros lo que hacemos es, de los datos que obtenemos, lo que hacemos es valorar cuál ha sido la exigencia de carga externa que han tenido los jugadores en esa sesión de entrenamiento en comparación con lo que ellos hacen en competición. Entonces puedo ver a qué porcentaje se han expuesto, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hago es comparar lo que han hecho en esta sesión con respecto a las últimas sesiones de estas mismas características. Por ejemplo, una -4 con respecto a las últimas -4, ¿no? Y lo segundo que hacemos es ver qué es lo que ha hecho en relación a lo que estaba pronosticado, ¿vale? Eso normalmente es lo primero que hacemos porque lo hacemos en tiempo real. Entonces, en función de lo que hemos pronosticado, pues estamos bien o tenemos que compensar o no tenemos que hacer nada, ¿vale? Después de todo esto, lo que hacemos es relacionar los datos de carga externa y carga interna. Y entonces lo que vemos es, pues en función de lo que han hecho, cómo se encuentra, cómo se perciben los jugadores. Entonces, a partir de aquí nos vamos de la sesión, nos vamos de la jornada del día con una idea de que, hostias, este jugador ha hecho poco y se encuentra jodido. O este jugador ha hecho mucho y se encuentra jodido, que es normal. O este jugador ha hecho mucho y se encuentra muy bien, ¿vale? Entonces, a partir de este análisis ya nos vamos con una idea del día siguiente, de lo que puede suceder al día siguiente, porque yo ya ahí pongo unas alarmas. Oye, este jugador no se encuentra muy allá, cuidado mañana. Este jugador tal, este jugador... Entonces, me salen a nivel individual unas alarmas con esta relación de datos. Y al día siguiente vuelvo al mismo procedimiento. Oye, me vienen con el wellness y hay muchas veces el wellness o la variabilidad de la frecuencia cardíaca o incluso la información de los servicios médicos, que para mí es muy importante porque hay datos curiosos que a nosotros no nos cuentan por ser miembros del staff, pero a los servicios médicos sí les cuentan. Y entonces, pues con esa información, yo ya lo que hago es
relacionarla con la última información que tuve ayer. Es decir, oye, se corroboran los datos que yo ayer saqué. Oye, pues este jugador sigue jodido hoy por la mañana. Pues a ver qué hace hoy. O este jugador venía jodido ayer, yo le puse una banderita de alerta, pero viene de puta madre. Además, estaba hablando con él. Oye, me preocuparon los datos de ayer, pero hoy me has dicho que estás bien. Sí, 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 hoy estoy perfecto. Entonces, así es lo que voy intentando tener mucha información, pero esta información hay veces que me condiciona y otras veces que no me condiciona, ¿eh? Otras veces que voy directamente al jugador y le digo, oye, mira, me salen estos datos, no lo veo bien, porque muchas veces me dice el jugador, hostia, pues me he confundido, te he puesto esto, pero no te quería poner esto. O, ¿sabes? Y hay muchas veces que no podemos anticiparnos a tomar decisiones sin estar seguros de lo que pasaba. Y también es verdad que es mejor que preguntes tú a que pregunte el entrenador, porque muchas veces la respuesta no es la misma. Entonces, a mí muchas veces por esa conexión que intento tener con el jugador, muchas veces me dicen cosas que al entrenador no le dirían. Y yo lo prefiero, que sean honestos conmigo, yo lo prefiero, porque es más fácil que yo convenzca al entrenador de ciertas cosas que a lo mejor el jugador. Totalmente. Creo que al final ese, como le llamabas tú antes, poli bueno, poli malo, que muchas veces solamente institucionalmente la figura te ejerce, creo que es interesante en estas gestiones. Pero sí que me gustaría, Marcos, creo que esto muchas veces se nos escapa en ese fútbol formativo de cómo poder alcanzar ese apartado condicional. ¿Cómo podríamos llegar a aterrizar toda esa situación a un entrenador, un cuerpo técnico que se encuentra en una categoría juvenil, en una categoría cadete, para poder tener una mínima cuantificación o una mínima guía a la hora de organizar sus sesiones, a la hora de cuantificar, de ver, aparte de lo que es esa charla con el jugador, esas visiones, pero bueno, que al final no dejan de ser subjetivas? Pues mira, esta pregunta me la hacen muchas veces y no por tener más herramientas estamos más cerca del éxito, ¿eh? Que esto muchas veces nos equivocamos, ¿eh? Porque es más, muchas veces el tener muchas herramientas, el tener muchos datos genera una parálisis por análisis, que es decir, hostias, me están entrando muchas dudas en qué decisión tomar porque cada dato me dice una cosa. Entonces, esto es una putada. Entonces, o eres muy experto, tienes mucha experiencia, tienes bagaje, y a partir de ahí tomas decisiones muchas veces en base al sentido común más que a los datos, o te puedes volver locos. Nosotros tenemos, me parece que 125.000 datos diarios. Es una barbaridad. Lógicamente, descarto muchos y cribo muchos, me quedo con los que creo que son sensibles. Pero esto no es mejor, ¿eh? Esto no es mejor. Se lo digo a la gente. Oye, ¿esto puede ayudarnos? Sí, pero hay veces que mal utilizados nos perjudica. Entonces, hoy en día tenemos equipos juveniles que tienen GPS, si lo pueden utilizar fenomenal, pero es que a veces no hace falta, a veces no hace falta. Es decir, el propio sentido común que nos estamos olvidando de él y creo que estamos un poco abandonando y estamos subestimando la propia intuición del entrenador. Hostias, yo creo que ahí nos estamos equivocando, ¿eh? Es que a veces la propia intuición del entrenador o la propia experiencia, estamos subestimando el conocimiento de la experiencia. Y creo que eso tiene que ser la herramienta más importante para llevar a cabo un método de entrenamiento. Y luego, si tienes herramientas externas que te ayuden a perfilar tu intuición, a mejorar tu experiencia, muchísimo mejor. Pero cuidado con que los datos sean los que nos digan cómo tenemos que entrenar. Porque entonces llegará un momento en que haya una inteligencia artificial, que llegue el director deportivo de turno o el presidente de turno y que a través de una inteligencia artificial te genere un programa de entrenamientos pues de una temporada entera y se hagan solos. Y no puede ser, no puede ser, porque hay cosas que están más allá de los datos, ¿vale? Yo me gusta llamarlo aquellas cosas que no te cuentan los libros o aquellas cosas que no están en la literatura científica. Y en el fútbol base es una demostración de tal punto. O sea, creo que es el momento perfecto para poder poner en marcha pues, cosas que tú crees que pueden ser buenas, ganarte una experiencia, ganar un conocimiento de esa práctica y a partir de ahí poder definir tu modelo, mejorar tu capacidad interpretativa, mejorar tu capacidad individual para poder entrenar y olvidarte de los datos. Y luego, si tienes datos, es lo que te digo, que te ayuden a mejorarte.
pero tú te tienes que formar sin ellos, sin ayuda externa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo haría? Lo primero, atender al sentido común. Hostias, si yo entreno estos días, pues no voy a poner el entrenamiento más fuerte de la semana el día antes del partido, porque entiendo que esto podría perjudicar a los jugadores. Ni tampoco lo voy a poner después del partido, porque si los jugadores vienen con cierto cansancio, pues no van a tener un estado óptimo para tener calidad en el entrenamiento. Pues voy a ponerlo en los momentos intermedios de la semana, un momento lejos de las dos competiciones, de la que vengo y de hacia donde voy. Oye, si tengo diferentes contenidos de trabajo, pues voy a intentar secuenciarles para no hacer siempre lo mismo, porque si hago siempre lo mismo, voy a saturar a las mismas estructuras. Por lo tanto, cambio el estímulo de entrenamiento. No hay más. Oye, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Pues es que eso te lo tendrán que decir los jugadores. Es decir, lo primero, tu ojo clínico. Es decir, el ojímetro que te diga, que te haga percibir, y eso hay que educarlo, que te haga percibir, oye, hostias, veo a los jugadores cansados, veo a los jugadores frescos, veo a los jugadores tal. Bueno, pues eso lo tienes que ir entrenando. ¿Y cómo lo tienes que ir entrenando? Generando teniendo mucho tiempo en campos de fútbol, por supuesto, mucho tiempo con entrenamientos, pero sobre todo atreviéndote a generar sesiones de entrenamiento que lleven al límite a tus jugadores. Y cuando tú sepas que ese tipo de sesiones les ha llevado al límite, hostia, no te hace falta un GPS. Con esta sesión los jugadores estaban muertos. Pues hostias, si me acerco a esa sesión, sé que voy a tener una sesión de alta demanda. Si me alejo de esa sesión, voy a estar en una sesión de baja carga. Oye, si me mantengo en un nivel intermedio, pues sé que voy a mantener los niveles. O sea, sentido común. Pero te tienes que atrever a exponer a los jugadores a situaciones críticas, porque tú necesitas conocer la respuesta. Ahora, la respuesta de los jugadores es muy sencilla. No hace falta tecnología. Es preguntándoles, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo tienes molestias? ¿No las tienes? ¿Qué te ha parecido este entrenamiento? Y en los jugadores hay que educarles para que este tipo de información sea precisa. ¿Y cómo se le educa a los jugadores? Oye, te voy a exponer a una situación donde va a ser un 10, y a partir de aquí no me digas que la posesión y el fútbol reducido es un 10, porque el 10 va a ser esto. A partir de aquí hay que ir educando a los jugadores. Y los jugadores se tienen que familiarizar con esta valoración del esfuerzo. Entonces, hoy en día todo el mundo tiene el wellness y la percepción subjetiva del esfuerzo, gratis, no pasa nada. Hay que hacerla de una determinada manera para que sea eficaz, para que sea precisa, y lo que hay que hacer es, yo hago una sesión de entrenamiento, registro los contenidos, registro los tiempos, registro las series, lo que sea, y además registro la percepción subjetiva. Y si voy un paso más allá, puedo incluso registrar la complejidad de las tareas, que ya hay métodos que nos dicen, oye, esta tarea es más compleja que esta otra, porque esto puede tener una relación a nivel con la carga cognitiva. Pues sí es que es gratis, ¿no? Eso no hay una máquina que me lo diga. Y voy registrando, pues el día 1 hago esto, el día 2 hago esto, el día 3, y esta semana he hecho esto. Y si sumo lo que he hecho toda la semana, voy a ver qué sucede la siguiente semana. Y ya estoy viendo si la carga de esta semana supera con mucho la semana anterior, o me he quedado muy por debajo. Y vas modulando la carga de las semanas en base a eso. Pues, ¿qué sentido común? Qué importante y que muchas veces, que de lado lo dejamos, el sentido común, ¿eh? Como bien decías, el ojímetro, eso que muchas veces la experiencia y creo que en tu caso más que suficiente para tenerlo fuera parte ya de todos esos datos subjetivos y que podemos llegar a recibir. ¿Sabes qué pasa, Igor? Que muchas veces, a mí esto me cabrea mucho, ¿eh? Yo soy de los que, ya te digo, has visto los datos que analizo, lo he contado aquí un poco, ¿eh? Pero me cabrea mucho que parece ser que es el GPS el que tenga que tomar las decisiones, que no. Que el GPS no toma las decisiones por mí, me podrá ayudar a tomar decisiones, pero hay veces que me lo paso por el forro, es decir, que que hoy toca esto, y porque mis sensaciones son estas, y las sensaciones que tienen los jugadores también son estas, y la que tiene el entrenador también es esta. Entonces, mira, pues si los GPS me están diciendo esto y tengo que asumir la responsabilidad de lo que pase después de tomar estas decisiones, no pasa nada, la asumo, ¿vale? Adelante. Luego, creo que es importante lo que te he dicho. O
sea, no se puede pretender, y aquí nos estará escuchando mucha gente del fútbol base, no se puede pretender salir de la carrera y trabajar ya con una tecnología de fútbol de élite y que no, porque nos estamos saltando peldaños que son importantes, muy importantes. Muy importantes. Nos tenemos que equivocar 1000 veces, tenemos que practicar 1000 cosas, tenemos que poner sobre el terreno de juego muchas cosas antes de pasar al fútbol profesional, donde tu error se penaliza mucho más, donde las relaciones personales se penalizan mucho más y tienes que estar preparado, tienes que tener un bagaje importante como para dominar esas conexiones humanas. Entonces, yo lo digo a la gente que está en el fútbol base, o a la gente que está preocupada por cuándo llegaré. No te preocupes, llegaréis. Al final todos llegan. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a estar un tiempo donde estás hasta que aparezca la oportunidad. Que eso es lo que no sabemos. Que llegarás seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Si tú te mantienes ahí y sigues manteniendo relaciones, sigues haciéndote experto, sigues mejorando, llegarás. Lo que no sé es cuánto. Y no sé si tú estás dispuesto a esperar 30 años. Porque a lo mejor se pueden dar a los 30 años. Hay gente que a los 3 años sube al fútbol profesional y hay gente que a los 15 años. La clave está en cuánto tiempo estás dispuesto a esperar. Ahora, que estás en el sitio adecuado, que no te quepa ninguna duda. Que no te quepa ninguna duda. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos del entrenamiento de tu deporte favorito. Paciencia. Creo que esto viene muy ligado a la siguiente idea que me ha venido a la cabeza en cuanto a tema de experiencia, gestión. Me gustaría que nos explicases un poquito cómo has vivido, cómo has vivenciado las diferentes experiencias que has llegado a vivir, desde pues, equipos en diferentes categorías, equipos más jóvenes que otros, esa experiencia que podemos encontrar dentro de un mismo equipo, estar fuera de lo que es esa situación de España. ¿Cómo lo has llegado a vivenciar, Marcos? Pues mira, yo tuve la suerte de estudiar por vocación y tuve la suerte de engancharme muy pronto en el fútbol, como todos, en el fútbol base. Y a mí me apasionaba, pero tenía esa energía interna como, joder, ya quiero subir, yo ya quiero irme al fútbol profesional. Y tuve la suerte de que después de varios años en el fútbol base, pues subo al primer equipo del club en el que estaba, que era Segunda División B, ¿vale? Claro, ahí eso me pega una hostia, me pega una bofetada, me pone en mi sitio, ¿vale? Y entonces veo que ya no se gestiona igual a esa gente que a los del fútbol base, que el entrenador ya no es el mismo que el que estaba en el fútbol base. Yo me encontré en una situación en la que ciertos valores humanos se dejaban de lado porque lo importante era sacar adelante un proyecto, porque habían puesto dinero, porque la ciudad estaba detrás, porque etcétera, etcétera. Entonces, hostia, yo me encontré con una realidad que, te digo la verdad, no me gustaba ni un pelo. Decía, hostia, tío. Pero bueno, me tendré que adaptar. Al siguiente año vuelvo a estar en el mismo contexto, en la segunda B, tal, no sé qué. Pasaron varios entrenadores, con el primero con el que coincidí muy bien. Con los siguientes sufrí mucho, hasta el punto de que al año siguiente yo me voy a fútbol base. Digo, mira, yo me piro. Y me da igual el fútbol profesional o lo que sea esto, yo me voy, necesito ser feliz. Y viví uno de los mejores años de mi vida, en juvenil. De hecho, coincidí con un entrenador que actualmente es nuestro segundo entrenador y no viene por recomendación mía, pero cosas de la vida nos juntaron en el tiempo con el entrenador con el que trabajamos. Y viví una experiencia de la hostia. De hecho, el bajar ese peldaño de segunda B a juvenil me permitió irme al año siguiente a segunda división. Es decir, salté un peldaño, o sea, salté una categoría con respecto a la que había vivenciado y me voy a Huelva. Y es la primera, al Recreativo de Huelva, y es la primera experiencia que yo tengo fuera. Y la vivo como readaptador, ¿vale? Vivo como ayudante del preparador físico. Y allí tengo la suerte, una de las cosas que a mí me condiciona al ir, porque es verdad que tenía otras opciones de seguir en fútbol base en clubes son clubes importantes de Madrid, decido irme a segunda división como ayudante del preparador físico porque el staff técnico que va, pues a mí me llama mucho la atención y sobre todo el preparador físico era uno de los profesores que yo había tenido en el máster, no me llama él, me llama el club por otras cosas, porque tenían contactos con el club en el que yo estaba trabajando. Y bueno, y
y digo, tengo que ir, porque es que para mí este es un referente. Y tengo la suerte de que cuando estoy en ese momento de duda, me llama por teléfono. Oye, me han dicho que a lo mejor vienes, tal, no sé qué. Y digo, hostias, este era Chema Sanz, actual segundo entrenador del Valencia, que era el preparador físico de José Luis Oltra. Y digo, hostia, Chema, no sabía que tenías mi teléfono, ostras, para mí es la hostia que me llames tú, eres un referente, vente con nosotros, te lo vas a pasar de puta madre, tal, vas a aprender, tal, tal, tal. Y me fui allí. Y la experiencia fue espectacular. El equipo descendió, pero espectacular. Aprendí muchísimo de Chema, muchísimo, aprendí mucho, porque yo estaba desarrollando mi tesis doctoral, también estaba cursando mi segundo máster, y estaba muy enfocado en todo lo que dice la literatura científica. Yo me leía y me leo todo lo que hay, porque me gusta, pero me empecé a ver todo aquello que no te cuentan los libros, tío. Y Chema Sanz me abrió la vida. O sea, me empezó a desmontar todos los esquemas. Y empecé a desarrollarme con él en eso. Y dije, hostia, me empecé a meter en las teorías de la complejidad, en las teorías que tienen que ver con los sistemas dinámicos, con el ser humano, etcétera, etcétera. Y dije, hostia, tío, es que estamos preocupados por esto cuando está condicionado por múltiples factores que no podemos ni controlar. Entonces, empecé a vivir una experiencia, mala suerte, ellos se van, empiezan a venir varios entrenadores, yo me tiro allí 2 temporadas. Al final el club entra en un proceso pues de venta muy mal, y yo me llamo un amigo que necesitan un segundo preparador físico para el Getafe. Y entonces voy al Getafe. Aquí yo vivo en Guadalajara, o sea, estaba en mi casa, una experiencia mucho más dura, un equipo mucho mejor, muchos más medios, tal, pero la experiencia mucho más dura. Trabajé con un preparador físico top también. Tuve la suerte de trabajar con Dani Sánchez, que ahora está en el Real Madrid femenino, que es top. Aprendí muchísimo sobre el entrenamiento de fuerza, mucho. Él me metió en este mundo y ahora pues, me considero un experto, no un experto, pero bueno, me considero que tengo una buena formación en ese área. Y fue gracias a que él me empezó a meter por tal. Y bueno, acaba el año y a mí me llama por teléfono José Luis Oltra. Oye, Marcos, mira, me voy a separar del preparador físico de Chema Sanz, con el que había estado 11 años, creo. Me gustaría que vinieras conmigo. Y yo dije, joder, José Luis Oltra no conocerá, lleva 30 años en el fútbol profesional, no conocerá preparadores físicos. Y yo le dije, yo estaba deseando decirle que sí, pero lo primero que se me viene a la mente es, hostias, algo ha pasado con Chema, y Chema es amigo mío, ha sido mi mentor, ¿no? Le dije, oye, José Luis, a mí me encantaría, pero yo necesito hablar con Chema, tal. Sí, habla con él, no hay problema, tal. Y hablé con Chema y Chema me dijo, sí, no pasa nada, porque, bueno, yo quiero verme como entrenador, llevo muchos años, ya tengo muchos años, llevo muchos años como preparador físico, quiero dar ese paso, porque tal. Y bueno, pues le dije que sí a José Luis y nos fuimos a Granada. La mejor experiencia de mi vida. La mejor experiencia de mi vida. Buen club, buenas instalaciones, buena ciudad, buenas personas. Fue espectacular el año, la mejor experiencia de mi vida. Y es verdad que a final del año, cuando estábamos en playoff, habíamos sido primeros, segundos, terceros, siempre en playoff, para ascender a primera división, hay un cambio de propietario, no de propietario, pero sí que hay un cambio en la dirección deportiva, tal, se empiezan a torcer las cosas y nos cesan y traen un director deportivo nuevo que viene, bueno, un responsable de los directores deportivos trae a los suyos y yo entro en depresión. Yo recuerdo que estuve una semana sin salir de casa, allí en Granada, yo solo, porque yo decía, hostia, yo he tocado para mí lo que yo quería. Se me habría quedado aquí toda la vida. Y entré en un momento, en una crisis muy, muy grande, muy, muy grande. Es verdad que gracias a la familia, a mi mujer, con la que llevo desde los 16 años, así que imagínate toda la vida, pues bueno, pues empiezo y hablando con profesionales, oye, es el primer cese que tienes, pero ya no es que me hayan cesado, porque yo esto lo entendía, es que me hayan cesado en esta oportunidad, porque es que estábamos muy cerca de primera división, estábamos muy cerca de... Bueno, el caso es que luego nos llama el Tenerife y me voy a Tenerife. Todo esto ya como preparador físico, ¿eh? Me voy a Tenerife y vivo otra experiencia espectacular. O sea, vivo en una isla espectacular, clima perfecto, ¡buah!
una experiencia que yo se lo digo a mi mujer, si algún día me pierdo, estaré en Tenerife, porque es espectacular. Y vivimos un año pues un poco complicado, había ahí también una transición de un cambio de director deportivo, problemas, mucha gente apretando al presidente, que de hecho ahora es otro. Bueno, poco complicado a nivel profesional, pero yo encantado. Me encantaba la isla, me encantaba la vida, me encantaba la gente. Tengo muy buenos amigos allí. Y bueno, salimos de allí y voy al Tacón. Bueno, no es que vaya al Tacón, yo sigo con mi entrenador, pero me llama un gran amigo, David Aznar, que era el entrenador del Tacón, que el objetivo era subirlo a Primera División, que se transformara en Real Madrid. No, perdón, ya habían subido a Primera División. Que necesitaban algo más profesional, que les ayudara, que no sé qué. Oye, mira, yo estoy con este entrenador, mi intención es seguir con él. Háblalo con el entrenador, nosotros estaríamos dispuestos a que si le sale equipo, te vas con él, no hay problema, tal. Y digo yo diciendo, pero desde el Real Madrid os van a permitir, tal, porque no eran Real Madrid, pero ya estaban en Valdebebas, bueno, ya estaba, ¿no? Y yo hablo con el entrenador y me dice, sí, pero Marcos, pues cuando nos salga algo, ponlo en el contrato, tal, que no te pongan problemas. Y es verdad que allí en el Tacón la gente se portó, o sea, yo solo tengo palabras de agradecimiento, porque es verdad que yo tuve una experiencia con ellos. Al cabo de unos meses, 6 o 7 meses estuve con ellos, al cabo de unos meses nos llaman del Racing de Santander en una situación muy delicada. Yo no veía ese escenario. Bueno, y al final vamos para allá, porque al final, bueno, pues va el cuerpo técnico, aceptamos, entra el COVID, empezamos muy bien, el equipo muy bien, iba último, estuvimos a 3 puntos de salir del descenso y se para el COVID, tío. Nos paran, tal, unos problemas de la hostia, 14 jugadores cedidos, no sabíamos si iban a volver después del COVID con nosotros, si iban a volver con sus equipos, un caos de la hostia. Y al final, bueno, pues sale mal, se desciende el equipo. Es verdad que a mí me llaman para continuar allí, pero bueno, yo había ido con el entrenador, decidimos marcharnos y tal. Y bueno, pues en ese proceso a mí me vuelven a llamar, ya era Real Madrid, oye, ¿te interesaría? Y les dije, mira, es que va a ser lo mismo, es que os voy a tener que dejar a los 4, 5 o 6 meses porque nos va a salir algo. Y oye, nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para que tal, pero yo no me veía todavía en ese contexto. No me veía, que yo no digo todo lo contrario, ¿eh? Yo trabajé en el fútbol femenino y estuve encantado, o sea que no es porque sea fútbol femenino, todo lo contrario, ¿eh? Es porque yo estaba en un contexto en el que me apetecía seguir viviendo. Entonces en ese momento pues nos llama el Fuenlabrada, ahí al lado de casa otra vez, y para mí el primer año bien, pero el peor momento de mi carrera, el peor momento, por todo, por la gente, bueno, por todo, ¿vale? La situación muy mala, muy mala, hasta el punto en el que cuando nosotros acabamos ese proyecto, yo hablo con el entrenador y le digo, mira, mister, a mí esto no me compensa, yo lo he pasado muy mal este año, no quiero continuar, yo me voy a la universidad a dar clase, yo me dedico a otra cosa, pero esto no me compensa. Yo ya he vivido lo que quería vivir, he vivido el fútbol profesional, he vivido el fútbol femenino, he vivido... Mira, lo siento, no, ya está. Igual dentro de 2 años o dentro de un año o dentro de unos meses se me pasa, pero ahora mismo, mister, no me veo con fuerzas de seguir en el siguiente proyecto, no me veo tal. Y el mister me dice, tranquilo, no pasa nada, hostias, estas cosas pasan. Digo, no, pero es que yo lo he sufrido mucho, porque se me hacía responsable de ciertas situaciones, no me permitían hacer ciertas cosas, no sé, era una persecución que era por otras cosas, unos intereses que tenían a nivel personal, de que, bueno, otras cosas, Sí. Y yo de verdad que es que les deseaba todo el mal del mundo. O sea, no hay que vivir así. De hecho, ahora mismo no estoy en esa fase, pero yo lo pasé muy mal, digo. Y me abro aquí porque creo que hay gente, sobre todo porque creo que hay gente que puede experimentar esos escenarios. Entonces, no hay que desear eso. Y seguramente os encontréis en esa situación. Yo es el peor momento de mi vida. Y si hay alguien que me pregunta por ese club, por esas personas, hostia, pues es que no puedo hablar bien, no hablaré ni bien ni mal, pero yo lo pasé muy mal, muy mal. Acabaron con mi sueño. Entonces, bueno, con esto de que dije, me centro en mi familia, me voy a la universidad, que sea lo que Dios quiera. Yo ya tenía mi tesis, tenía 3 máster, tenía varios méritos como para poder ir a la universidad y tal.
Y de repente, tío, recibo una llamada de un amigo que es mi amigo, pero que, bueno, trabajó conmigo como analista en el Granada. Y al final es como somos las personas, cómo conectamos con el resto de gente, porque tú puedes conectar con la gente sin ningún tipo de interés, porque este chico, ya te digo, era el analista, el segundo analista del Granada, y de repente es uno de los directores deportivos, no director deportivo exactamente, pero de la gente que contrataba en la selección española. Curioso. Hostia, pero que yo no hice amistad en su día, por eso ya te digo. Pero yo hago amistad con el... Hostia, yo me voy con el utillero de aquí, de Larnaca, me voy con él para hablar inglés de puta madre, para ver un partido de baloncesto, me voy con él, no tengo problema. O sea, yo no soy clasista en ese aspecto. Me relaciono con todos por igual. Y en ese caso me llama, oye Marcos, sé que estás trabajando, tu entrenador, Oltra, él es íntimo de Oltra, he hablado con el míster, le parece bien lo que te voy a proponer, él no puede entrenar este año porque cuando te echan del fútbol profesional durante esa temporada no puedes entrenar, pero tú sí puedes entrenar y me gustaría que te vinieras con la selección española. Quiero que vivas esto, ya verás sé que lo has pasado muy mal, ya verás el entorno que tenemos aquí. Yo le decía, se llama Francis, oye Francis, tío, es que yo, la situación en la que estoy, tío, ahora mismo, tal, Marcos, vente conmigo, danos una oportunidad, ya verás cómo la gente aquí, el entorno que hay, ya verás el ambiente, tal, no sé qué, no sé cuántos, te vas a divertir, es experiencia, tal. Y dije, hostias, es que trabajar en la selección, para mí, internamente, yo estaba diciendo, es que para mí es lo máximo. Y dije, bueno, pues vamos para allá. Tío, Igor, eso, tío... Otro mundo. Me devolvió la vida, tío. Pero fíjate, estuve con la sub-17, es que yo no hablo ni de estar con o sea, ningún tipo de ambición, no hablo de estar con, o sea, y allí conocí, por ejemplo, Carlos Cruz, preparador físico que está ahora con el primer equipo, pero que yo fui de ayudante de él, una pasada de tío. Charlie, que estaba allí, Carlos Rivero, y una pasada. Luego, ahora ha ido Miguel Ángel Campos, ha ido Antonio Gómez, o sea, gente que son, para mí, top, ¿no? Yo estuve allí, ostras, para mí era o sea, el sitio idílico. O sea, un ambiente, tío, una atmósfera, Claro, es que todo el mundo quiere ir a la selección, todos los jugadores, pero es que los trabajadores también. Pero es que ellos hacen mucho para que la gente quiera trabajar y quiera dar su máximo allí, ¿sabes? O sea, para mí fue idílico, idílico. Y yo viví una experiencia, bueno, yo estaría agradecido toda la vida, a todos los que conocí a Julián Guerrero, a Santi Deni, a Miguel Ángel España, a Luis de la Fuente, yo qué sé, tío, es que me quedaría con todos, tío, con todos, ¿no? Y bueno, para mí fue maravilloso. Nos sale, yo viniendo del Europeo Sub-17, una experiencia espectacular en Israel, me llama el míster en el avión, bueno, en el aeropuerto. Oye, Marcos, ¿dónde estás? Estoy en Israel, que estamos volviendo, tal, vamos a coger el vuelo a España. Oye, me han llamado para irnos a Chipre, esta opción, tal, como la ves, tal. Pues siempre me consulta todo. Y yo al principio no lo veía. Digo, ¿dónde vamos, tío? Estoy aquí en la selección de puta madre, tío, tal. Pero bueno, yo siempre había dicho que yo iba a ir con mi entrenador, ¿eh? Es una cuestión de lealtad, es una cuestión de, bueno, pues que él me dio mucho para ser quien soy y yo le iba a seguir. Y desde aquí mando otro mensaje que tiene que ver con la lealtad, con los valores. Oye, eso no se puede olvidar nunca. Otra cosa es que tus circunstancias de la vida cambien y decidas irte por otro camino, ¿eh? Pero, hostias, yo le debo lealtad a mi entrenador y vamos, no me voy a arrepentir nunca, pero yo dije, hostia, qué pena que haya sido tan corto este periodo en la selección, ¿no? Pero bueno, la selección lo sabía, ¿eh? De hecho, Francis, como te digo, el que me contrató es íntimo amigo de Oltra y, hostias, a mí me lo dice sabiendo que no le va a quitar a su preparador físico, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues yo no lo veía ir a Chipre, no lo veía, pero a medida que iba hablando con la gente que había hasta en Chipre, me decían, oye, se vive fenomenal, buena isla, el club es la hostia, vas a jugar en competición europea, y nos animamos. Y te digo, el año pasado a mí me cambia la vida, por completo. Yo juego en Europa, aprendo inglés, conozco a gente de la hostia, el director deportivo que tenemos aquí, independientemente de lo que pase en el futuro, es espectacular, o sea, muy parecido a la forma de ser de lo que hay en la selección española, es decir, esa cercanía, ese valor humano, espectacular. He conocido la isla y mi familia ha disfrutado aquí de la hostia, o sea,
espectacular. Económicamente a mí me ha compensado mucho. Yo solo puedo agradecer aquí a la gente, tío, porque es verdad que a mí me ha cambiado. Solo puedo agradecer mi situación. O sea, me da la sensación de que los peajes que he tenido que pagar me han hecho que el siguiente paso ha sido más grande. Cuando me tuve que ir de segunda B para irme al fútbol juvenil, de repente me salió en segunda división. Cuando de repente estoy como segundo preparador físico y la situación no era buena allí en Getafe, me llama José Luis Oltra para irme a Granada, un proyecto de un equipo que quiere ascender a primera división como primer entrenador. Cuando descendemos, cuando estoy en el peor momento, que es, por ejemplo, con el Fuenlabrada, me llama la selección española. O sea, cuando de repente se acaba lo de la selección española y veo que dónde vamos, nos llama un equipo de Chipre y juego competición europea y hacemos historia aquí en Chipre, porque llegamos a octavos de Conference League, pasamos de grupos, o sea, yo diciendo, pero ¿esto qué es, tío? Entonces, bueno, desde aquí animar a la gente que cuando tenga baches en su recorrido, que no se preocupe, que viene algo bueno seguro. Hay que afrontarlo, hay que sufrirlo, hay que aprender, pero que viene algo bueno. Creo que ahí se refleja el hecho de una frase que yo por lo menos muchas veces he oído en mi educación, de poder dar un pasito atrás para poder dar dos hacia adelante. Esa importancia de coger ese impulso y coger con ganas, y sobre todo yo creo que más que ir hacia ese cogerlo con ganas, el tener ese aprendizaje y guardar en la mochila ese bagaje que tenemos para poder ir construyendo nuestro camino más adelante. Así es. Pues para ir acabando un poquito con la entrevista, Marcos, me gustaría preguntarte un poquito también por el aspecto ya más personal, más familiar. ¿Cómo has podido gestionar esta última experiencia que ha sido tan gratificante y así nos lo haces saber? Y a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta cada vez que te oigo hablar de ello. ¿Cómo has podido gestionar el aspecto familiar? ¿Cómo lo llevas en el día a día? Pues mira, a ver, mi familia vino conmigo el año pasado, ¿vale? Por ejemplo, en pretemporada no, porque nosotros hacíamos gira y entonces no van a estar solos en Chipre, pero ya cuando nos asentamos, pues estuvieron conmigo, luego volvían, porque yo tenía una nena de 2 años y medio, ¿vale? Entonces estuvieron conmigo. La niña fue espectacular porque al final el clima es buenísimo, vivo al lado de la playa, o sea, estábamos todo el día en la playa, todo el día para arriba, para abajo, disfrutamos muchísimo de la isla, muchísimo. Es verdad que viajamos mucho por el tema de Europa y ahí le tocaba estar a mi mujer pues 3-4 días aquí sola y de hecho nos quedamos embarazados otra vez aquí el primer año. Enhorabuena. Gracias. Y este verano hemos sido papás otra vez. ¿Qué pasa? Que eso hace que este año mi familia no esté conmigo. ¿Por qué? El sistema de vacunación, el niño tan pequeño, no pueden estar yendo y viniendo. Yo al final, con el trabajo, no puedo estar constantemente ayudando a mi mujer con los 2 pequeños. Era un lío. Y luego, porque, bueno, al final este año, pues tampoco, pues, nosotros teníamos 2 años de contrato. El año pasado, pues teníamos el del año pasado más uno más. Este año tenemos y sabemos cómo es nuestro mundo, pues que no sabemos si nos renovarán, si no nos renovarán, tal. Parece ser que hay un acercamiento para renovarnos, pero esto nunca se sabe. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar a ver qué cole le dan a la niña también allí, porque nosotros queríamos que fuera un determinado colegio, porque si yo trabajo en España, a la hora de poder moverme por España en diferentes clubes, pues este tipo de colegio tiene sede en un montón de ciudades, entonces a nosotros nos interesaba. Y ya dijimos, bueno, pues vamos a ver. Pues justo salió el colegio de la niña que nos gustaba y dijimos, bueno, pues mira, nos sacrificamos, me voy yo allí solo y que la niña no pierda el colegio, porque a ver si vamos a venir aquí, va a haber maldadas, nos echan, perdemos el colegio que nos habían dado, encima tú es un problema de estrés por estar con los dos, el sistema de vacunación del niño es muy joven, es totalmente distinto, si hay algún problema, alguna complicación, hostias, más o menos hablamos inglés, pero no es lo mismo que en España. Entonces dijimos, bueno, pues ya está. Entonces este año más duro, porque yo soy un tipo familiar, ya te digo, llevo con mi mujer desde los 16 años, toda la vida, y yo soy un enamorado de mis hijos. O sea, es que si alguien tiene mi teléfono privado, ven mis estados y estoy todo el día con juegos con los niños y tal, porque a mí es lo que ahora es mi pasión, ¿no?
y ahora un poco más complicado, más difícil. Pero bueno, entiendo que este año más difícil va a hacer que al año que viene pues, se encuentre en una situación pues, mucho mejor. Entonces, pasito atrás para poder disfrutar luego a posteriori. mm. Pues nada, Marcos, sobre todo, antes de poder finalizar, darte las gracias por exponerte, por abrirte, por hacernos ver lo que es la actualidad y bueno, pues diferentes situaciones y diferentes progresos en tu día a día. Y para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte aquí, poder compartir contigo y conocerte un poquito más. Y nada, desde Fútbol Base 10, yo personalmente desearte lo mejor, que puedas disfrutar, que disfrutéis de esa nueva paternidad y nada, desearos lo mejor en todo este camino. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido, sé que hablo mucho, pero bueno, la verdad es que hablo mucho porque soy así y luego porque es verdad que yo he hecho en falta muchas veces que cuando asisto a algún sitio, hostia, que la gente se guarde cosas o no sé, tío, al final estamos en un mundo donde creo que compartir es humano y creo que es bueno, es positivo. Y bueno, espero que a la gente que está ahí detrás pues les haya servido mi experiencia de vida y si alguno pues tiene alguna cosa pues en particular, que no dude en ponerse en contacto conmigo a través vuestra o yo no tengo ningún problema, que estoy a disposición de la gente. Así que nada. Agradecidos. Pues nada, por nuestra parte, nada, dar gracias a los oyentes un día más. Continuaremos trabajando para seguir arrojando un poquito más de luz en este mundo y en este entorno que nos rodea. Si tenéis cualquier situación, cualquier consulta que podéis tener, no dudéis en poneros en contacto por redes sociales, bien con Marcos, bien con nosotros, poder seguirnos en las mismas. Y nada, si os ha gustado, dadle like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.